enlace en este momento con la abogada Irene Levy. Ella es analista, le entiende perfectamente al tema de las telecomunicaciones y también es columnista en el periódico El Universal. Irene Levy, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Querido Pepe, siempre es un gusto hablar contigo y con tu auditorio. E igualmente, Irene, pues hoy te estamos convocando porque vamos a hablar de un tema que quizá no sea tan sexy, pero sí tiene mucha importancia y eso te toca a ti subrayarlo. Me refiero a la reforma a la ley de telecomunicaciones. Estamos preocupados porque ciertamente es un asunto complicado, no muy digestivo para el gran público, pero que implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdas cuando salió la primera iniciativa? Se habló de un artículo, el 109, para sancionar o censurar, o en fin, a las redes sociales, en fin, con el pretexto de que no haya difusión de asuntos que puedan lastimar a México, provenientes del extranjero. Se habló de muchas cosas, pero detrás de esta reforma hay otros asuntos finos, como abrir el espectro para permitir la entrada de radiodifusoras y televisoras autónomas, regionales, independientes, etcétera. A ver, en pocas palabras, ¿qué es lo que trae esta reforma desde tu punto de vista para estar en estado de alerta? Mira, yo no le llamaría estado de alerta en general. Yo diría que hay algunos temas que nos pusieron en estado de alerta y algunos todavía son preocupantes. Y digo nos pusieron porque, como sabes, pues el día de hoy la presidenta Sheinbaum decidió cambiar, por ejemplo, este tema que tú mencionas, el de la censura o el de digamos que iban a bajar, a suspender las plataformas digitales. Bueno, pues este se elimina también la previa autorización de los contenidos extranjeros, cambia también un poco las reglas del juego para el Estado operador, que lo dejaban como que con reglas del juego mucho más benéficas para el Estado y dejaban a las empresas que invierten tanto dinero en México de telecomunicaciones, pues con unas reglas muy diferentes, poniendo esto además una violación al TEMEC importante. La concentración de facultades en en una sola persona. El día de hoy mencionan que habrá un órgano desconcentrado de la agencia con 5 comisionados. Bueno, te diría yo, querido Pepe, en resumen, que todavía es un buen inicio por parte de la presidenta Sheinbaum. Cura algunos de los aspectos preocupantes. La pregunta de, ¿ya está bien así como está la ley, la iniciativa? La respuesta es no. Me parece que todavía hay que seguir trabajando algunos temas importantes y en otros casos la letra fina, que pues muchas veces el diablo está en A los ver, detalles pero y hay que corregirlo. ¿qué pretende la reforma que está proponiendo el Ejecutivo para que la tramite el poder Legislativo? De fondo, ¿qué es lo que pretende? Pues bueno, tiene que tener una nueva, se expide una nueva ley, no porque haya querido la presidenta Sheinbaum, sino porque la obliga la reforma de diciembre de 2024. Entonces, de ahí viene la nueva ley. Y luego, ¿qué pretende? Sí cambia el paradigma, Pepe, cambia el modelo de telecomunicaciones para centralizar y concentrar las facultades en el centro de la presidencia. Abandonamos el órgano autónomo y pasamos a la concentración de facultades en una persona y ahora veremos en un órgano. Habrá que ver cómo lo implementan y si esto se trata nada más de una especie de coordinación de asesores o va a tener este nuevo órgano decisiones, y también habrá que ver a quién nombran. También cambia el modelo de prestación de servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque pasa el Estado a ser un operador muy importante, lo que no teníamos. Teníamos al Estado un poco cubriendo aquellas zonas donde no había cobertura y ahora quiere competir con las empresas actuales en condiciones asimétricas, cosa que no es conveniente y dicen que lo van a corregir. A ver cómo lo van a corregir. Pero va a obligar a las empresas privadas a prestar todas sus instalaciones para que se monte ahí el Estado.
No, esto no está así en la iniciativa. Hay algunos casos de preponderancia en donde se obliga al preponderante a dar facilidades, pero eso ya está en la actual ley y en la decisión de preponderancia. No hay esta figura, pues, ni de expropiación, ni de obligar a las empresas actuales. El problema que existe es que las empresas pagan mucho por el espectro, muchísimo, Pepe, es muy caro el espectro. Y lo que pretende o pretendía esta iniciativa es que ahora el espectro para el Estado sea gratis. Entonces, pues eso no son condiciones de competencia. De por sí tenemos pocos competidores, pues así menos van a querer entrar. Eso se tiene que corregir forzosamente. Y en materia de contenidos también hay un mayor control de contenidos, hay que decirlo. Hay mayores casos en los que se prevé la suspensión de transmisiones precautorias, provisionales, definitivas. Las sanciones también aumentan en costo para las empresas. Y yo creo que esto también hay que matizarlo porque, pues a lo mejor pensamos que las actuales autoridades son buenas y no van a hacer eso, pero eso no puede estar en una ley. Necesitamos matizar lo que dice el actual proyecto para eliminar los tintes que pudieran ser autoritarios y discrecionales y dejar las cosas claras de un Estado democrático, de un Estado con libertades que defienda los derechos fundamentales y que no va en contra de la Constitución, digamos, libertad de expresión, libertad, pluralidad y libertad de comercio, todos estos derechos que tenemos en la Constitución, pues se tiene que revisar la ley y revisar que no se estén incumpliendo todos estos derechos, Pepe. Ahora dime, plataformas digitales, ¿cómo quedarían de acuerdo con la iniciativa? Se elimina este famoso 109, Sí. en donde se permitía suspender las plataformas, pero queda todavía la definición de plataformas digitales, que es malísima, porque la definición de plataformas digitales, así como está, puede ser cualquier cosa, puede ser incluso un operador de telecomunicaciones. Y luego también esta parte de que se le puede sancionar a las plataformas digitales en el caso, por ejemplo, de los spots extranjeros, como el antiinmigrante. Bueno, pues quizás habrá que ver a qué le llaman plataforma digital. Dice contenidos en México, también es muy complicado ver pues qué contenidos en México, ¿no? Porque pues muchas veces las plataformas digitales ni siquiera eligen cuáles son sus anuncios. Son anuncios que aparecen dependiendo un poquito de los hábitos de las personas. Entonces, me parece que ahí también tienen que seguir corrigiendo el tema de plataformas digitales porque el ecosistema digital no funciona así. Me parece que no funciona así y lo tienen que corregir, Pepe. Bueno, entonces hay mucho todavía por analizar. Ha habido iba a decir conservatorios, no, conversatorios, en Sí. donde se escucharán todas las voces, cuando menos así se vendió la idea. Por cierto, a Javier Lozano del Partido Acción Nacional, pues cuál todas las voces, le dijeron que no transitaba y no transitó, iba a tirar ahí sus rollos, no lo dejaron, pero eso es otra historia. En fin, falta ese conversatorio. ¿Crees tú que va a servir de algo escuchar a las partes interesadas cuando ya sabemos que no es el estilo personal de gobernar del segundo piso de la 4T? Pues Pepe ya sirvió. A ver, ya borraron algunos artículos. Si nos vamos al estilo personal de la 4T, acuérdate los foros que hicieron con la reforma judicial, no le cambiaron ni una coma y fue una perdedera de tiempo. Mira, ahorita por lo menos ya hubo cambios importantes, no suficientes, pero importantes. Javier Corral dijo que iba a haber una reservototota que iba a ser el legislativo para modificar de fondo la ley. Todavía falta ver cómo reacciona el legislativo. Tenemos la reacción del Ejecutivo. Bueno, ¿cuál será la reacción del legislativo? ¿Será comparsa nada más del Ejecutivo o irá más allá? ¿Se va a presentar una nueva iniciativa y la retirará la presidenta Sheinbaum o será mediante una reserva legislativa que van a hacer los cambios? Aún faltan todavía tres conversatorios, el de mañana, el del 20 y el del 22, que hay que estar muy pendientes, y los foros de la Cámara de Diputados. Todo el mundo está hablando, Pepe. La verdad es que a mí me dio un poco de esperanza el hecho de que el día de hoy la presidenta Sheinbaum haya reculado con varios artículos importantes, pero no hay que soltar. No hay que soltar porque faltan todavía muchos temas que hay que corregir y me parece que vamos por el buen camino. Gracias, Irene Levy, gracias por acompañarnos y nos permitirnos escuchar tu opinión valiosa. Siempre a la orden, querido Pepe. Un saludo. Gracias. Es experta Irene Levy, abogada, columnista del periódico El Universal.